Universo C002. Pobayano Kouji. Luego de alejarme de Yoshida, me dispuse a regresar a mi habitación. Sin embargo, antes de encerrarme en mi propio mundo, decidí que sería mejor pasar por el centro comercial Keyaki para comprar algunas cosas indispensables para sobrevivir. Un paso simple, rutinario, aunque en esta escuela, lo rutinario rara vez se mantiene así. Al llegar, me dirigí a una tienda que curiosamente fue la primera que visité en mi primer año, cuando aún pertenecía a la clase de un recuerdo casi trivial, pero que se mantiene intacto en mi memoria. Dentro, me recibieron luces blancas y el murmullo de estudiantes de distintos años revisando productos. Sus conversaciones se mezclaban con el ruido de las cajas registradoras y el sonido metálico de canastas chocando. Pero, en medio de toda esa cotidianidad, mi atención se detuvo en una figura. Una chica de cabello azabache, revisando con detenimiento productos comestibles. Horikita Suzune. Mi antigua compañera de clase, presidenta del consejo estudiantil, y ahora, la líder indiscutible de la clase A. Recordé con claridad la versión de ella que conocí en primer año, fría, distante, convencida de que podía cargar con todo por sí sola. Una persona que rechazaba la ayuda de los demás y vivía encerrada en su propio orgullo. Pero la Suzune que ahora tenía delante era distinta. La experiencia de estos 2 últimos años la había moldeado. Su mirada ya no era la de alguien que miraba por encima del hombro, sino la de alguien que había aprendido a cargar, pero también a compartir el peso con otros. Si comparara ambas versiones, diría sin dudar que la actual era muy superior. No deseando ser notado, desvié mi camino hacia un pasillo distinto. El área de artículos de limpieza personal era silenciosa, con estantes perfectamente alineados mostrando cepillos, jabones y pasta dental. Tomé una caja de pasta entre mis manos. Ayano Kouji, ahora que recuerdo, ya se me está agotando la pasta dental, murmuré para mí mismo, a la vez que metía la pasta dental a mi canasta de compras. Iba a seguir caminando, pero una voz me detuvo en seco. Horikita, Ayano Kouji-kun, esa voz clara, aunque baja, rompió la neutralidad de mi entorno. Giré la cabeza lentamente. Horikita estaba a pocos pasos, sosteniendo aún una pequeña canasta con algunos víveres. Su mirada no era fría ni distante, tampoco demasiado efusiva. Era distinta. Como si dudara si debía hablarme o no. Ayano Kouji, ¿qué pasa, Horikita?, pregunté monótonamente. Aunque sabía que ahora ella estaba estable gracias a aquella conversación que tuvo con Karuizawa, la sensación seguía siendo incómoda. Hablar con alguien a quien traicionaste nunca deja de ser un poco incómodo. Horikita, ¿cómo estás?, preguntó, intentando con torpeza iniciar una conversación. Su tono era más suave de lo que recordaba. No había orgullo, ni frialdad, solo una especie de duda disfrazada de cortesía. Ayano Kouji, se podría decir que, bien, dije, sin atreverme a decir más de la cuenta. Su mirada me analizó con detenimiento, como si buscara algo más en mis palabras. Pero parecía consciente de que tampoco tenía derecho a exigirlo. El silencio se hizo espeso, envolviendo el pasillo como una cortina invisible. No era un silencio cómodo, sino uno que pesaba, casi asfixiante. Para evitar prolongar aquella incomodidad, decidí apartarme y seguir con mis compras. Sin embargo, antes de dar un paso, sentí un tirón en mi brazo. Horikita, espera, dijo sujetándome con firmeza, aunque había un temblor sutil en sus dedos. Me detuve, girando hacia ella con calma. Ayano Kouji, tengo que terminar de comprar, así que suéltame, Horikita, dije con un tono ligeramente frío. Cuando crucé mi mirada con la suya, noté algo inesperado, miedo. No un miedo paralizante, sino uno mezclado con inseguridad. Aún así, su agarre no cedía. Ella había cambiado mucho, pero seguía siendo testaruda cuando se proponía algo. Horikita, podemos hablar, por favor, dijo, aferrándose con más determinación. Quise negarme. Parte de mí consideraba que era lo mejor. Pero otra parte entendió que sería inútil hacerlo, prolongaría más este juego de evasiones. Ayano Kouji, está bien. Pero primero déjame terminar de comprar, cedí finalmente, dejando escapar un suspiro cansado. Al oír aquella confirmación, el rostro de Horikita se iluminó. No literalmente, claro,
pero si tuviera que opinar, se veía hermosa. Una belleza discreta, acentuada más por el cambio en su mirada que por cualquier detalle físico. A la vez que su agarre se suavizó apenas, como si mi respuesta le hubiera quitado un peso de encima. Sin darle demasiadas vueltas, continué con mis compras mientras ella me seguía en silencio, un par de pasos detrás de mí. Algunos estudiantes nos observaron con curiosidad, podía sentir sus miradas. Supongo que pensarían que la presidenta del consejo estudiantil estaba acompañada de su novio. Nada más lejos de la realidad. Al terminar, me dirigí a la caja y pagué. Joriquita permaneció junto a mí en todo momento, sin apartarse. Al salir, nos encaminamos a una pequeña cafetería apartada, no tan concurrida como las demás. El tipo de lugar donde las conversaciones privadas no eran interrumpidas por el ruido. Nos sentamos frente a frente. Cada uno pidió un café y mientras esperábamos, decidí cortar la tensión antes de que creciera más. Allanó Kouji, y bien, Joriquita, ¿de qué quieres hablar?, le pregunté sin rodeos para no alargar más las cosas. Observé cómo ella se sorprendió ligeramente que fuera directo al tema, pero rápidamente se recompuso. Joriquita, verás, murmuró, bajando la mirada hacia la mesa, evitando mi mirada, quisiera confirmar algo contigo. Allanó Kouji, ¿y qué es lo que quieres confirmar?, pregunté un poco intrigado. Ella apretó los labios, como si reunir valor le costara. Joriquita, ¿tú te cambiaste de clase por mi inutilidad?, preguntó en voz baja, como si temiera escuchar la respuesta. Por un instante me quedé en silencio. Esa pregunta me tomó por sorpresa. Allanó Kouji, ¿y qué te hace pensar eso?, respondí con calma, interesado en conocer la raíz de su duda. Joriquita tragó saliva, con su mirada ensombrecida. Joriquita, es que he cometido muchos errores. Siento que casi no aporté lo suficiente a la clase, no al nivel de lo que tú hacías. Siempre fuiste quien realmente mantenía todo en equilibrio, mientras yo apenas avanzaba. Me quedé observándola. Ver a Joriquita Suzune admitir algo así, era algo que jamás habría imaginado hace 2 años. La chica que antes se encerraba en un orgullo infranqueable ahora estaba reconociendo sus propias fallas, sin máscaras. Aunque era cierto que sus acciones no podían compararse directamente con mis logros pasados, eso no significaba que fuera inútil. Había demostrado un crecimiento constante, más grande que el de la mayoría de estudiantes en esta escuela. Sí, había cometido errores, como haber evitado la expulsión de Kusida, una decisión que ahora mismo la estoy aprovechando a mi favor, y eso podría convertirse en una desventaja para ella y para su clase, pero al menos había aprendido de esas caídas y de seguro aprenderá de las demás que vendrán. Eso era lo que realmente importaba. Salí de mis pensamientos y la observé con calma. Joriquita seguía con la cabeza gacha, su perfil, siempre tan rígido, ahora parecía frágil bajo la luz tenue del café. Allanó Kouji, así que era eso. Dije, dejando escapar un suspiro, pero no es por esa razón que me cambié de clase, dije. Al oírme, levantó la cabeza con lentitud. Sus ojos se encontraron con los míos, había un brillo húmedo que apenas contenía pequeñas lágrimas, como si cada parpadeo fuera una decisión. Por un momento su boca se quedó entreabierta, buscando palabras entre el silencio. Joriquita, entonces, ¿por qué?, preguntó con voz ligeramente entrecortada. No desvié la mirada. No tenía sentido ocultar algo que jamás quise ocultar. Allanó Kouji, porque quiero ser derrotado, respondí sin rodeos, con la mayor sinceridad posible. Las palabras flotaron entre nosotros como un golpe inesperado. Vi cómo se quedaba congelada, sus labios entreabiertos, incapaz de procesar al instante lo que acababa de decir. Cuando el silencio se prolongó, decidí añadir más, no por explicarme, sino para no dejarlo todo en una latencia incómoda. Allanó Kouji, esa es una de las razones por la cual me cambié de clase, dije mientras veía cómo salía de la sorpresa anterior, además que quiero ver qué tanto has mejorado en estos últimos 2 años, terminé, a la vez que la camarera dejó nuestros cafés sobre la mesa. Joriquita, ¿quieres ver cuánto he mejorado?, murmuró para sí misma, aunque se alcance a escucharla. Allanó Kouji, sí, al igual que quiero ver si eres capaz de enterrarme, respondí mientras llevaba la taza de café a mis labios. El sabor era agradable, aunque tampoco es como si sintiera felicidad por tomar un café.
El ambiente, que hasta entonces había sido una tensión compacta, se aflojó apenas. La sombra en su rostro se atemperó y por primera vez en la conversación su mirada mostró una chispa distinta, más cálida, no exactamente alegría, pero sí alivio, como si se hubiera quitado una duda de encima. Horikita, ya veo, dijo soltando un suspiro, pero, ¿crees que seré capaz de derrotarte?, preguntó en un murmullo. Ayanoko Uji, eso es algo que también quisiera descubrir, le dije. Sabía muy en el fondo que no había nadie que me pudiera derrotar, pero quisiera al menos por primera vez estar equivocado en algo. Oh Horikita. Al escuchar sus palabras, algo dentro de mí se calmó. Su respuesta, aunque ambigua, transmitía sinceridad. Y eso bastó para que mi corazón se tranquilizara. Saber que el motivo de su cambio de clase no estaba ligado a mí me liberó de un peso que llevaba cargando en silencio. No era la única razón, lo intuía, pero al menos no había sido yo la causa. Aún así, me sorprendió la razón que confesó. Esperaba cualquier respuesta, menos esa, que lo derrotara. Pero derrotarte es algo que tampoco me podría imaginar, y creo que tú también piensas lo mismo, pero de todas maneras trataré de seguir mejorando junto a mi clase para poder derrotarte a Ayanoko Uji-kun. Ayanoko Uji, entonces eso era todo lo que querías hablar, Horikita, preguntó, mientras dejaba suavemente su taza de café sobre la mesa. Tras sus palabras salí de mis pensamientos, parece que nuestra charla había llegado a su fin, pero algo dentro de mí no quería terminar así. Horikita, podemos reunirnos más seguido, Ayanoko Uji-kun, las palabras escaparon de mis labios antes de que mi mente pudiera detenerlas. Observé cómo arqueaba una ceja, al parecer mi pregunta lo había tomado desprevenido. Ayanoko Uji, sabes que actualmente somos enemigos, ¿verdad?, dijo con aquella voz monótona que había escuchado incontables veces en los últimos 2 años. Tenía razón. Ahora nuestras clases eran rivales, y muchos en la mía aún guardaban resentimiento por su partida. Pero, para mí, él nunca fue un enemigo. Era alguien a quien admiraba, a quien respetaba. Me dolió que se cambiara, sí, pero al conocer su verdadera razón, ese dolor se transformó en otra cosa. No podía verlo como un enemigo. Lo veía como un rival, y tal vez como un amigo o algo más, sinceramente no sabía aún. Horikita, sinceramente, no te considero un enemigo, murmuré, bajando apenas la voz, pero sí te considero un amigo. Levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron. Sus pupilas se abrieron con un brillo de sorpresa, no esperaba esas palabras. Aunque lo llamé amigo, yo misma dudaba de esa definición. Desde aquella conversación con Karuizawa, mis sentimientos hacia él eran un laberinto del que no sabía salir. ¿De verdad era amistad, admiración, o era algo más profundo que todavía no conocía? Flashback. Karuizawa, Horikita-san, ¿te gusta Ayanoko Uji-kun?, me preguntó mi compañera de clase Karuizawa y la ex de Ayanoko Uji-kun. Tras su inesperada pregunta, me puse nerviosa. Horikita, no, solo lo consideraba un amigo, respondí torpemente, negándolo. Aunque por alguna razón, sentía como mis mejillas se sonrojaban y mi ritmo cardíaco se aceleraba. Karuizawa, por tu reacción, me imagino que tampoco sabes lo que sientes por él, ¿verdad?, me preguntó ella, con un suspiro resignado. Quería negar sus palabras, pero internamente no sabía lo que sentía por él. Tras unos segundos ella soltó una risa suave, no burlona, más bien divertida, como si mi confusión le resultara inesperadamente graciosa. Karuizawa, no pensé que llegarías a ponerte así, Horikita-san, dijo ella con una sonrisa. Horikita, no respondí, ya que no sabía qué decir. Tras unos segundos después, se sentó a mi lado. Su tono cambió, más serio, casi melancólico. Karuizawa, sabes, creo que la mayoría de nuestros compañeros son idiotas por estar resentidos con Kiyo. Ayanoko Uji-kun, dijo. Horikita, ¿no estás molesta con él?, pregunté antes de pensarlo demasiado. Karuizawa, la verdad es que no. Al contrario, gracias a él, pude librarme de la oscuridad de mi pasado. Siempre estaré eternamente agradecida con él, sonrió, aunque sus ojos reflejaban una sombra de tristeza, y si te soy sincera, aún me gusta. Pero, con las palabras de ese día, me di cuenta que él no siente lo mismo por mí,
dijo con un rostro visiblemente apagado. Su sonrisa se apagó un poco. Aunque trataba de ocultarlo, pude intuir cuánto debió dolerle enterarse de esa verdad. A diferencia de mí, que me quedé anclada en la confusión desde que supe de su transferencia de clase, Karuizawa encontró la manera de levantarse y seguir adelante. Sin darse cuenta, estaba empezando a admirarla. Karuizawa, pero volviendo al tema, si quieres entender lo que sientes por él, primero empieza por tratar de ser su amiga. Sacándome de mis pensamientos, Karuizawa volvió al tema que hace unos minutos me avergonzó. Horikita, pero éramos amigos, o al menos, eso creía yo. Eso último lo dije en un tono bajo. Al decir verdad, yo ni siquiera sabía cómo definir nuestra relación. Karuizawa, ajá, y dime, ¿al menos se han llamado por sus nombres?, preguntó con los ojos entrecerrados. Horikita, no, admití en voz baja. Karuizawa, suspiró exageradamente, vaya que tienes mucho que aprender, me miró con una sonrisa, primero empecemos con lo básico. Se levantó y, para mi sorpresa, me extendió la mano. Karuizawa, de ahora en adelante seremos amigas, así que llámame Kei. Y yo te llamaré Susune. Sus palabras me dejaron desconcertada. Amigas. Esa palabra resonó extraña en mi interior, pero en el buen sentido. Dudé apenas unos segundos, hasta que finalmente tomé su mano. Desde que tengo memoria, nunca había tenido una amiga. Mi vida siempre estuvo centrada en alcanzar a Nii-san, en demostrarle que no era débil. Pero estos 2 últimos años me enseñaron que hasta las cosas más pequeñas pueden tener un valor inmenso. Horikita, está bien. Kei, respondí, dejando que una ligera sonrisa se formara en mis labios. Karuizawa, perfecto, Susune. Ya diste el primer paso. Ahora, el siguiente será buscar la manera de hablar con Ayanoko Uji-kun, añadió con una sonrisa. Mi instinto quiso negarse de inmediato, pero sabía que no me dejaría escapar tan fácil. Y lo peor de todo es que, muy en el fondo, yo también quería volver a hablar con él. Horikita, tan pronto, pregunté con cierta inseguridad. Karuizawa, claro. Sabes que pronto tendremos un examen especial, y no creo que te quede mucho tiempo. Además, su voz bajó a un susurro molesto, así cierta pelirosada no estará interfiriendo. No me costó adivinar a quién se refería, Ichinose-san. Aunque no entendía qué había pasado entre ellas para que Kei frunciera el ceño de esa forma. Horikita, pero no te molestará, quise confirmar, todavía dudando. Al fin y al cabo, ella era su ex, y ahora me estaba empujando hacia él, aunque no tenía segundas intenciones más que tratar de arreglar las cosas con él y de paso entender lo que siento por él. Karuizawa, no te preocupes. Es mejor eso que ver cómo alguien empieza a presumir otra vez, replicó con un tono de enfado que no pudo disimular. Yo sospechaba que sus palabras iban dirigidas a Ichinose-san. Pero decidí dejarlo pasar. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente, felicidad. Acababa de ganar mi primera amiga en esta escuela. Fin del flashback. Quisiera entender qué es lo que realmente siento por él. Ayanoko Uji, un amigo, murmuró casi para sí mismo. Horikita, sí, un amigo, reafirmé, sin apartar mi mirada de la suya. Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera evaluando mis palabras. Yo, en cambio, ya no quería guardarme nada, necesitaba decirlo de una vez. Horikita, aunque ahora te considere un rival, también quisiera compartir momentos contigo. Pero no sobre la guerra de nuestras clases o tratar de manipularnos entre sí, sino conversaciones sin sentido, charlas comunes, lo dije de frente, dejando claro que lo que quería era volver a hablar con él, aunque fuera de cosas simples. Ayanoko Uji, ya veo, respondió con su tono impasible, para luego añadir, me sorprende que esas palabras salgan de tu boca, Horikita. Dijo con su mismo tono, pero su manera de decirlo me hizo fruncir ligeramente el ceño. Horikita, siento que te estás burlando de mí, Red Panda-kun, dije, pero al darme cuenta de lo último que acabe de decir, me tapé la boca de inmediato mientras apartaba mi mirada de la suya. Ayanoko Uji, ¿y qué tendría de malo si fuera así, chica botella de agua?
Esas últimas palabras me hicieron recordar aquel amargo día con esa estúpida botella de agua, y por instinto me giré un poco molesta con el ceño fruncido, pero eso rápidamente se me pasó, al ver algo que se podría considerar un milagro. La misma sonrisa, aquella que solo había visto una vez, cuando estábamos en segundo año. Antes de que desapareciera, mi mano se movió por instinto hacia el celular. No sé cómo, pero logré tomarle una foto justo antes de que su rostro volviera a ser el de siempre. Mi acción lo dejó visiblemente confundido. Ayano Kouji, ¿me acabas de tomar una foto?, preguntó, ladeando ligeramente la cabeza. No respondí con palabras. Solo le mostré la pantalla con la imagen que acababa de capturar. Sus ojos pasaron de la confusión al asombro en cuestión de segundos. Ayano Kouji, de verdad, he sonreído, murmuró, casi sorprendido consigo mismo. Así que, así me vería sonriendo. Horikita, ¿nunca te has visto sonriendo?, pregunté con curiosidad genuina. Él no contestó. Se quedó en silencio, como si aquella verdad hablara por sí sola. Lo extraño era que parecía no tener conciencia de sus propias expresiones. 2 veces ya había sucedido lo mismo. Quise preguntarle por qué, pero me contuve. Tal vez no estaba lista para conocer esa respuesta. Tras unos segundos, Ayano Kouji-kun me devolvió mi celular. Ayano Kouji, veo que ya se hizo tarde, dijo, observando el sol ocultarse lentamente tras los edificios. Horikita, así parece. Gracias por hablar conmigo, Ayano Kouji-kun, le agradecí con sinceridad. Espero poder tener otra conversación contigo otro día. Ayano Kouji, si no tiene nada que ver con el tema de las clases, no habrá problema, Horiki. Horikita, Susune. Ayano Kouji, ¿qué? Horikita, llámame. Ese Susune. Si vamos a vernos más seguido como amigos, es mejor que nos llamemos por nuestros nombres, ¿no lo crees?, dije, obligándome a mantener su mirada, aunque sentía mi rostro arder. A menos que prefieras que te siga llamando Red Panda-kun, agregué en un tono burlón, pero con vergüenza evidente. No había planeado decirlo de esa forma, pero recordé las palabras de Karuizawa. Karuizawa, recuerda, debes ser directa. Si le dices que se llamen por sus nombres, él no pondrá objeción. Lo sé por experiencia. Aún así esto me da mucha vergüenza, siento como la sangre llega a mis mejillas. Tras unos segundos de silencio que parecieron más largos de lo normal, Ayano Kouji-kun habló con su voz calmada y sin la más mínima alteración en su rostro. Ayano Kouji, está bien, Susune, tú puedes llamarme Kiyotaka. No levantó la voz, tampoco cambió su expresión. Era el mismo Ayano Kouji de siempre, inexpresivo, y aún así, escuchar mi nombre en sus labios provocó que algo en mi interior se agitara. Un calor suave, inesperado, recorrió mi pecho. No sé qué es exactamente, pero se siente agradable. Susune, te tomaré la palabra. Kiyotaka, respondí, notando cómo la vergüenza me hacía tropezar con mis palabras. Para cubrir mi torpeza, añadí enseguida, bueno, te deseo suerte en el siguiente examen especial, no me rendiré tan fácil, dije mientras ocultaba mi sonrojo tras esas palabras. Ayano Kouji, está bien. Yo también te deseo suerte, dijo, con esa serenidad que nunca se ve alterada. Nos quedamos mirándonos apenas un instante antes de seguir adelante. Caminamos por caminos diferentes, sin cruzar palabra otra vez. Era mejor así. Si algún compañero llegara a vernos juntos, empezaría un conflicto que no estoy preparada para enfrentar, no todavía. Mientras sus pasos se alejaban, me descubrí apretando con fuerza el asa de la bolsa de compras. Por primera vez en mucho tiempo, deseé que aquel momento durara un poco más. No sé si esto es amistad, respeto, o algo más. Lo único que sé es que quiero atesorar esta pequeña felicidad que ahora siento. Ayano Kouji. Al llegar a mi habitación, lo primero que hice fue dejar las compras y darme una ducha fría. El agua helada recorriendo mi piel relajaba los músculos tensos, como si borrara los rastros de un día que, por alguna razón, había dejado huellas más profundas de lo normal. Al salir, con el cabello aún goteando, me detuve frente al espejo que había comprado hace poco. Mis ojos se cruzaron con los de mi reflejo. Esa expresión impasible, la misma máscara de siempre.
Y, sin embargo, detrás de ella, todavía resonaba lo ocurrido hoy. Aunque es algo que no puedo evitar olvidar, alguien como yo que no había expresado ninguna emoción desde que nació, había mostrado un cambio. Esa vez en segundo año, también sonríe gracias a que me lo señaló Horiki Susune, pero esa vez creí que solo vio mal, y ahora ella es la primera en mostrarme que de verdad he sonreído. Pero no fue lo único que me sorprendió, la actitud que Susune había mostrado hacia mí era diferente, no lo entendía del todo. Ayano Kouji, supongo que aún me falta mucho por aprender, murmuré para mí mismo, a la vez que me podía una ropa para dormir. Me senté en la cama, dejando que el silencio de la habitación me envolviera, cuando de pronto escuché la vibración de mi celular. Lo tomé y vi la notificación, un mensaje de Susune. Buenas noches. Junto a esas palabras, venía una imagen. La misma que me había mostrado antes, mi sonrisa. Me quedé observándola unos segundos. 2 veces. Solo 2 veces en toda mi vida aquí había sonreído. Y ambas habían sido frente a Susune. ¿Por qué? No lo sabía. Era algo que todavía debía aprender. Claro que esta nueva curiosidad surgida no me harán olvidar mi objetivo inicial. Pero mientras aún me quede tiempo en esta escuela, trataré de aprender y experimentar todo lo que no pude antes. Ayano Kouji, al parecer, nos veremos muy pronto, Susune. Necesito encontrar las respuestas a esta nueva pregunta que ha empezado a crecer dentro de mí, susurré, antes de responderle con un simple buenas noches. Apagué la luz y me recosté. Poco a poco, el sueño me envolvió en sus brazos cálidos, mientras en el fondo de mi mente, la imagen de Susune seguía persistiendo, junto a esa extraña sonrisa que aún no comprendía del todo.